Memoria colectiva y olvido social. Hablar de la memoria colectiva abarca diferentes temas y conceptos, los cuales iré abordando más adelante. Para empezar, hablaré definiendo qué es la memoria colectiva. La memoria colectiva es un proceso social, reconstrucción del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad y sociedad. Esto lo define el sociólogo Maurice Holwach. Si bien la memoria es comunicativa, habla de experiencias que son verídicas y es la única que garantiza que el grupo sigue siendo el mismo. Además, esto suele apoyarse del pensamiento y la comunicación del grupo. Desde los griegos los presupuestos eran dos, lugar e imagen. A esto se le conoce como memoria del arte. En el siglo XX se habla de marcos sociales, tiempo y espacio. La memoria se construye con ciertos artefactos como los edificios y las placas conmemorativas. Un ejemplo de esto sería la matanza del año 68, que en Tlatelolco hay edificios y placas conmemorativas al suceso que ocurrió ese año. El lenguaje es el elemento principal con el que se edifica la memoria, y para que la memoria establezca la continuidad entre pasado y presente, se requiere que ésta se comunique. Desde el siglo XVI se encuentran tres tipos de sitios en los cuales almacenar la memoria, que la primera es los magni loci, recintos pequeños en cuyas ventanas, columnas, altares o muros pueden quedar inscritos los recuerdos. Los locis mayores, donde las bóvedas, salones, solerías, alcobas y sitios más amplios son depositarios de la memoria. Se entiende que en el primer caso la memoria podría ser de grupos muy pequeños, parejas, clubes de amigos, gente cercana y conocidos, etc. En el segundo se puede hablar de colectividades más amplias, como comunidades. Y finalmente está el Osimacimi, que daría cabida a una memoria colectiva de sociedades, puesto que se instala en caseríos, conventos, iglesias, pueblos y ciudades. Este último lugar puede atenderse o entenderse la persistencia de una memoria de siglos e incluso milenaria, en sitios que en algunas latitudes llegan a denominarse santos, porque albergan lo más sagrado del devenir de una cultura, algo que no puede olvidarse por correr el riesgo de perder la identidad, a saber, la memoria colectiva. El lenguaje constructor de la memoria. La memoria recurre a instrumentos para edificarse. El instrumento más acabado y a la vez el marco central de la memoria colectiva es el lenguaje, y con este se construyen, se mantienen y se comunican los contenidos y significados de la memoria. El lenguaje es el marco más estable de la memoria colectiva. La memoria en buena medida depende de él. Se afirma que el lenguaje es el espacio social de las ideas. Efectivamente, el lenguaje no puede concebirse por fuera de una sociedad del grupo. Sin él no habría sistema conceptual. No solo posible, pero ni siquiera imaginable. Por consiguiente, ningún sistema conceptual es realizable fuera de la colectividad. Asimismo, el olvido social ha sido una práctica recurrente en diversas culturas, como la mesoamericana, que tenemos varios ejemplos aquí en México, que son los mayas o los aztecas e incluso los olmecas, y la griega, yéndonos al viejo continente. Los grupos hemogénicos que han echado mano de él para mantenerse y legitimarse al momento de asumir un cierto poder. Los grupos que desean imponerse sobre otros recurren al olvido social para mostrarse como los más viables, los más adecuados, y para seguirse manteniendo las posiciones que ya tienen un privilegio en nuestra sociedad y que se encuentran como aquellos que provienen del pasado más o menos dignificante, que les permite mantener sus posiciones de poder en el presente. La disputa aquí es entre la memoria colectiva versus el olvido social. El olvido se fabrica de distinta manera con distintos materiales y con procederes
y con un actor adicional. El poder que empíricamente cobra la forma del grupo dominante y por cuya sola presencia se modifican los procesos y las prácticas del dominio que determinarán en una buena medida qué es lo que hay que olvidar y qué es lo que hay que mantenerse en nuestra memoria. De igual manera, el olvido social puede definirse como la imposibilidad de evocar o expresar acontecimientos significativos que en algún momento ocuparán un sitio en la vida del grupo, sociedad o colectividad, pero cuya comunicación se ve bloqueada o prohibida por entidades supragrupales. Las batallas de la memoria, ya que con el paso del tiempo la memoria aplica otros fines, entre ellos delinear la identidad del grupo y la persona. La identidad es entendida como el reconocimiento de uno mismo a través de las vicisitudes de uno mismo. Y esto ocurre así porque la colectividad necesita una continuidad, de modo que las experiencias sean significativas para este individuo. En el sentido de la información, el olvido como proceso hace acto de presencia como la información, a diferencia de la comunicación que corresponde a la memoria colectiva. Cuando el silencio no resulta suficiente para borrar sucesos ocurridos tiempo atrás, como por ejemplo tenemos los acontecimientos que han marcado la historia, en este caso en 1942, que es el auge de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1939 y que termina hasta 1945, o simplemente también más reciente, inicios del siglo, en 2001, lo que pasó en el 9/11, un fatídico atentado contra las Torres Gemelas. Así, cuando el silencio no resulta suficiente para borrar los sucesos ocurridos, como ya les mencionaba tiempo atrás, así cuando se habla de lo ocurrido, de los personajes, agrupaciones, acciones o situaciones que se querrían mandar al olvido, se alude a estos en términos de objetos como dirigiéndose a cosas.